Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Buen día, hermanos. Feliz sábado. Es un privilegio estar acá, también una gran responsabilidad y como suelen decir algunos, y es cierto, la ventaja del púlpito es que no se ven cuando tiemblan las rodillas. Esto se lo digo a los chicos que predicaron la semana pasada, cuando en el ensayo el pastor decía lo que implicaba estar acá, yo casi desisto, pero ya estaba todo planeado y utilicé más mis rodillas para que sea el Señor quien me dirija en esta mañana. Y voy a hacer referencia al sermón del sábado pasado. ¿Saben algo que comentábamos después del sermón? Algo que a mí me emocionó fue la reverencia en la iglesia. No sé si ustedes lo notaron. Me emocionó ver con la atención que los hermanos escuchaban la predicación el mensaje de esos jóvenes predicadores. Trabajemos como familia para que la reverencia en este momento pueda llevarnos a poder comprender mejor, a poder entender mejor el mensaje que tiene Dios. Y además el mensaje del sábado pasado, un mensaje de todo especial, y está ligado con el tema de hoy. ¿Recuerdan cuál era el tema? El sábado. Y hablábamos de la importancia y cómo nos define como pueblo el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado implica reconocer a Dios como creador. Y ese mismo Dios, reconocido en el sábado, creó la familia. Es cierto que la familia es la célula base de toda sociedad, pero no nos confundamos porque la familia no es una creación social, no es la sociedad que forma la familia, sino nuestro mismo creador, nuestro Señor Dios fue el que hizo la familia. Y vamos a ver cómo lo relata Él. En el libro de Génesis, sabemos que el capítulo 1 comienza con el relato de la creación y el 2 lo profundiza. En el versículo 7 se cuenta cómo Dios tuvo ese especial cuidado con la criatura broche de oro de la creación. Como dice en el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos que acá Dios cambia la actitud o la acción que venía teniendo en todas las demás etapas de la creación. Acá no habla solamente, sino se toma el trabajo de modelar al hombre. ¿Por qué? Porque lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando terminó de crear el hombre en el versículo 18, después que crea el hombre y el hombre sale a recorrer y a interactuar con toda la naturaleza, dice, y dijo Jehová Dios, no fue una visión de Adán esta, capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, ¿qué dijo? Le haré ayuda idónea. Dios nos creó como seres sociales. Necesitamos de otro ser humano para ser humanos, para humanizarnos. El lazo que Dios creó para unirnos no es un lazo biológico. El lazo que Dios unió para la familia no es solamente un lazo biológico. Y fíjense que el hombre, poniendo en duda la creación de Dios, también intentó, y lo hizo en la época de Noé y lo vuelve a hacer ahora, intentó que la reproducción humana no sea una cuestión manejada por Dios, sino intenta manipular. Y ahí surge la clonación como una forma de decir, el proyecto de Dios no estaba tan bien.
el ser humano lo puede mejorar. O sea que también en lo biológico el hombre intenta ponerse en la posición de Dios creador. Pero no vamos a ahondar en ese tema, sino vamos a ver el otro lazo que une a la familia, que es el no biológico, el lazo social. Dice, el ser humano necesita el contacto de otro para humanizarse. Y saben que los científicos comprobaron esto. Comprobaron que muchas cuestiones que se creían innatas, o sea que veníamos con eso, pensábamos que, o sea, los científicos decían, bueno, hay cuestiones que ya vienen en lo biológico, y un caso de ellos es el lenguaje. Decían, bueno, el lenguaje nos diferencia de otras especies, entonces decían, no, pero el ser humano tiene algo innato, nace en él, y por eso es que después termina hablando. ¿Y saben qué? Lo comprobaron en el 1800, el que quiere investigar un poco más, vea el caso del niño salvaje de Aveirón, ¿sí? De la ciudad de Aveirón. En enero de 1800 aparece un niño en esta ciudad de Francia que tenía alrededor de 12 años y no hablaba, caminaba en 4 patas, comía alimentos crudos. ¿Qué pasaba? El niño había estado criado entre las bestias salvajes y no pudo adquirir, prácticamente fueron muy pocas palabras, pero no pudo adquirir el lenguaje. Trabajaron profesores especiales, pusieron una persona a su cuidado, sobrevivió hasta los 40 años, pero no pudo alcanzar a humanizarse completamente. Y esto les dio la prueba científica de que necesitamos otro ser humano que nos críe para volvernos humanos. Miren qué importante es la familia. No terminamos de ser humanos si no tenemos una familia que nos críe, que nos enseñe cómo ser humanos, que nos humanice. Pero no solo esto comprobaron los científicos, sino también comprobaron que necesitamos ese lazo que nos une. ¿Y cuál es el lazo que nos une como familia? ¿Cómo se llama? Amor, exactamente. El ser humano necesita del amor de otro ser humano para sobrevivir. Y esto creo que lo conté en este mismo lugar cuando hablábamos de educación. El que hizo estas investigaciones se llama René Spitz, ¿sí? S-P-I-T-Z, para el que quiere seguir investigando, y él descubrió una enfermedad que lo llamó hospitalismo. ¿Saben de qué se trataba? Niños que antes, en el periodo desde el nacimiento hasta los primeros 18 meses, estos niños padecían de graves trastornos porque les faltaba el amor de la mamá. Eran niños que estaban criados en hospitales, tenían la cuestión biológica, alimentación, cuidado, todo cubierto, pero les faltaba el cariño, les faltaba el amor. Y esos niños, algunos llegaban hasta una depresión tal, denominada marasmo, que llegaban a la muerte. Fíjense el proyecto de Dios. Necesitamos el amor de la familia para sobrevivir. Muchos estudios con niños prematuros están descubriendo lo que llaman mamá canguros, las ponen a sus bebés junto a la mamá, porque eso hace que pueda sobrevivir mejor las enfermedades. Mejor, una enfermedad con la separación, con la falta de amor, cuesta mucho más para cuidarse. Fíjense que Dios lo planeó desde la misma creación. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le voy a hacer ayuda idónea. Y fíjense, voy a citar mucho el libro El Hogar Cristiano. Es un libro ideal para leer en familia. En la página 14 dice, el vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad, y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. Y voy a hacer un paréntesis, porque dije que iba a citar mucho este libro, El Hogar Cristiano, que es de Elena de White.
Y pregunto, a los chicos nada más, ¿todos conocen quién es o quién fue Elena de White? ¿Sí? ¿Todos la conocen? Quiero ver las manos de los que las conocen. Ajá, bien. O sea que veo algunos que no saben quién es. Bueno, hoy no tengo tiempo de contarle a los chicos, pero no sé, Eve, no la veo, no sé si está en biblioteca, si no yo esto lo puedo prestar. Acá es un libro que cuenta quién es ella, ¿sí? Para que podamos saber por qué acá desde el púlpito, ¿sí, chicos? ¿Por qué desde el púlpito, Antonio? ¿Sí? Para que te puedan contar, vos que no la conocías, por qué le damos tanta importancia a lo que dice esa señora, ¿sí? Sigo. No podía, tenía que considerar a todos los miembros de la familia. Y bueno, volviendo al tema, ¿cómo inaugura Dios esta familia? ¿Cómo lo hace? Dijimos que lo hacía en el Edén, en el cielo. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué acto? Una boda, ¿sí? Hace una boda. Y el Génesis continúa el relato, estábamos en el capítulo 2, vamos al versículo 23. Dios realiza la primer boda, la unión entre Adán y Eva, con el mismo proceso de la creación, tomando la costilla, significativo el hecho que la tomó de ese lugar tan abrigado y justo en el medio del cuerpo, ni muy arriba ni muy abajo. Y entonces Adán exclama en el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense que el vínculo matrimonial es un vínculo de pertenencia, de unidad tal que tiene que ser sellado por Dios mismo. Dice El Hogar Cristiano, el libro que cité recién de Elena de White, Dios celebró la primera boda de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. Y cita la Biblia cuando dice, honroso es en todos el matrimonio. Fue una de las primeras dádivas, uno de los primeros regalos de Dios al hombre. El matrimonio fue uno de los primeros regalos. Y escuchen esto, es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. ¿Se acuerdan el sermón del sábado pasado? ¿Sobre qué fue? El sábado. Esa fue una de las instituciones que Adán, cuando fue expulsado del Edén, se llevó consigo. ¿Y la segunda cuál fue? El matrimonio. El matrimonio no es una creación de los hombres. Dios lo crea, celebra la primer boda y le permite a Adán que lleve esta institución a pesar de que ya no estaba en el Edén. Dice Elena de White en el Hogar Cristiano, página 15, todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor. Y sabemos que, cito algunos versículos, aunque no los buscamos tanto, todos, para ir un poquito más rápido. ¿Qué dice primera de Juan 4:8? El que no ama no conoce a Dios, porque ¿quién es el amor? Dios. Él es el único poseedor del verdadero amor. No hay verdadero amor si no viene de Dios. Pero fíjense que Dios debe ser el lazo del amor del matrimonio, el lazo de amor que une al matrimonio. Pero fíjense que el hombre insiste en ponerse en posición de creador. Y fíjense la sutileza de Satanás, que para destruir el matrimonio no dice, no hay que amarse. ¿Qué hace? Crea un nuevo amor, un amor humano. Y en estos días sabemos que muchos matrimonios son celebrados con amor con minúscula, con un amor solamente humano, un amor que no es el de Dios, no es el verdadero. Y sin embargo, muchos lo compran. Y el riesgo es que a veces en nuestra iglesia, para formar nuestra familia,
pensamos que es una cuestión humana el matrimonio y no buscamos primeramente el amor de Dios. Voy a usar una alegoría y para eso traje algunos objetos. Yo tenía un profesor cuando estaba, el profesor Rubén Rivero, que siempre traía objetos al sermón y a mí por lo menos me llamaba la atención. ¿Alguno podría decirme qué es esto? ¿O qué intenta parecerse? Podrían creer que es un iPad. Y esto un iPhone. Dista mucho, muchísimo, de ser igual al real. ¿Pero quieren que les cuente una cosa? Lo hice yo. Entonces yo se los podría vender, porque decir es creación mía. Lo hice como a mí me gustaba. Además le puedo poner acá, escribo y le pongo lo que quiero, ¿sí? Abajo de este acetato. Y tiene una cualidad. Es mucho más liviano que el original. Y oh casualidad, el amor humano que nos intenta vender es mucho más liviano que el original. ¿Y saben qué? Muchos lo compran al precio del verdadero. Yo creo que ninguno me compraría esto y mucho menos al precio del verdadero. Pero ¿saben qué? Cuando se encara el proyecto de matrimonio, no siempre buscan el amor divino, sino compran un amor mucho más liviano al precio del verdadero. El amor no puede venir de nosotros mismos. El amor que uno a la familia debe proveer del mismo Dios. Dice en la página 41 del Hogar Cristiano, el amor es un precioso don que recibimos de Jesús. El afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio. Existe muy poco amor verdadero, consagrado y puro. Se trata de algo muy escaso, y está hablando hace muchos años Elena de White, ¿sí? La pasión se denomina amor. El amor verdadero es un principio santo y elevado, por completo diferente en su carácter del amor despertado por el impulso, que muere de repente cuando es severamente probado. El amor es una planta de crecimiento celestial. Y acá pensemos, si es de crecimiento celestial, el único que puede alimentar ese amor es Dios mismo. Y tiene que ser cultivado y nutrido. Los corazones afectuosos y las palabras veraces y bondadosas harán felices a las familias y ejercerán una influencia elevadora sobre todos los que lleguen a estar en su esfera de influencia. El amor de Dios en la familia también irradia hacia afuera de la familia, a los que nos rodean. Y el tiempo apremia. Así que no voy a leer 1 Corintios 13, tarea para el hogar, ideal para el culto de familia. Veamos a ver qué necesitamos para tener ese amor. Ahí tenemos muchas cualidades de cómo es el amor que viene de Dios. Pero voy a leer solo un versículo. 1 Corintios 13, versículo 8. Después de explicar cómo es el amor, dice, las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia tendrá su fin, pero el amor nunca se acabará. La unión matrimonial se propone por la eternidad. ¿Cómo dice la frase humana para cerrar el matrimonio? Hasta que la muerte nos separe. Saben que cuando comentábamos esto, recordábamos con mi esposo que yo no lo vi en otros matrimonios, pero cuando nosotros nos casaron por la eternidad. Justamente recordábamos al pastor Miller por otro proyecto que tenemos como Hogar y Familia y recordábamos esto. Y pensemos, y esto se los digo a los que aún no han iniciado este proyecto del matrimonio,
un plan, un proyecto pensado a tan largo plazo, no lo podemos hacer livianamente. El matrimonio y la familia son un proyecto por la eternidad. Dice, el hogar hermoseado por el amor, la simpatía y la ternura es un lugar que los ángeles visitarán con agrado. En la atmósfera de un hogar tal, los niños aprenderán a amar a sus padres terrenales y a su Padre celestial. Es tan perfecto el proyecto de Dios al crear la familia que piensa en todos los miembros. Dice, no solamente piensa en los padres, en la pareja, sino piensa también en los hijos. ¿Y cómo define la Biblia a los hijos? ¿Recuerdan ustedes Salmo 127? ¿Cómo define a los hijos? Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, sigue diciendo. Los hijos son un regalo que Dios nos da. Pero el versículo 4 da del Salmo 127, da una explicación gráfica o una comparación con un objeto para que entendamos cómo son los hijos. ¿Qué sigue diciendo? Son como, busquen si quieren, Salmo 127, versículo 4. Dice, son como saetas en la mano del valiente. ¿Saben qué es una saeta? Es una flecha. ¿Y cuál es la utilidad de la flecha? ¿Para qué sirve la flecha? O voy a hacer mejor la pregunta. ¿La flecha solo es útil cuando es disparada? Cuando se aleja del arquero. O sea que Dios nos da a nuestros hijos como herencia. ¿Con qué propósito? Que los alejemos de nosotros. ¿Por qué? Porque en el proyecto de Dios, la familia es formadora de familias. Así que fíjense cuánta responsabilidad tenemos. Porque nuestro proyecto familiar se va a multiplicar en las familias de nuestros hijos. Dios nos da a nuestros hijos como herencia para que nosotros los formemos y ellos puedan salir armar otra familia propia. Es el plan de Dios, que nuestros hijos sean alejados, sean disparados, para de esa manera poder alcanzar a otros, para poder tener su proyecto propio. Si hay un asunto, y esto es una cita de la página 61, dice, pero no es de mensajes para los jóvenes, perdón, es otro, la cita de mensajes para los jóvenes, pero habla de los jóvenes, para los que están pensando en formar su familia. Dice, si hay un asunto que debe ser considerado con juicio sereno y sin apasionamiento es el matrimonio. Si alguna vez se necesita la Biblia como consejera, es antes de dar el paso que une a las personas para toda la vida. Pero el sentimiento que prevalece en este asunto ha de guiar las emociones y en demasiados casos el sentimentalismo amoroso y enfermizo empuña el timón y conduce a una ruina segura. Es en este asunto donde los jóvenes revelan menos inteligencia, no lo estoy diciendo yo, que en cualquier otro. Acerca de él no se puede razonar con ellos. La cuestión del matrimonio parece ejercer un poder hechizador sobre ellos. No se someten a Dios. Sus sentidos están encadenados y obran sigilosamente como si temiesen que alguien quisiese intervenir en sus planes. Y eso que está hablando hace muchos años. Parece que fuese actual. ¿Qué está diciendo acá? Los jóvenes no actúan en forma inteligente, no piden consejo. No piden consejo de la Biblia. Pero también como iglesia, la propuesta es que nos preocupemos de hablar de esto con nuestros hijos. ¿Cuándo? ¿Cuando están por casarse? ¿Cuando están de novio? Antes de que tengan novio.
O sea, padres, trabajen el proyecto de familia con sus hijos antes de que se puedan interesar por buscar una pareja. El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Y acá está hablando de una sociedad donde a veces mostrar afecto es como, no está bien, o yo no puedo educar con afecto. Y Dios nos propone que amemos a nuestros hijos para poder educarlos. Recuerden que no los tenemos que formar solamente como personas, sino los tenemos que formar como miembros de una futura familia. Y entonces tenemos que educarlos con amor. ¿Cuál tiene que ser nuestro modelo como padres? Dios mismo. Tenemos que trabajar, relacionarnos con Dios para que Él pueda imprimir en nosotros su carácter. Dejar que Él maneje en nosotros, porque ¿saben? Y acá esto me pone piel de gallina, ¿no? ¿Saben? Y es un tema como para trabajar mucho, que como padres, la idea que nuestros hijos tienen de Dios, la toman de nuestra relación como padres. Miren cuánta responsabilidad como padres, cuánta responsabilidad como iglesia. Me decía una vez un líder de nuestra iglesia, me decía, vos sabés que yo no tuve una buena familia de chico, pero hoy estoy trabajando en la iglesia por la otra gran familia, por ese diácono, por esa maestra de escuela sabática, por ese hermano que hizo la red de contención para dar el amor que por ahí no lo tenía tan bien establecido en mi casa. Fíjense cómo Dios nos pone como gran familia. Y esto es para aquellos que dicen, bueno, pero yo no tengo hijos que educar. Yo no tengo un matrimonio que elegir. Y quizás tampoco una familia a la que sembrar amor. Pero Dios nos da la oportunidad de ayudar a otros, a los más pequeños o a los más grandes, a sentir el amor de Dios, a sostener esa red que necesitamos para acercarnos a Dios. Y ahora le voy a hablar a los chicos. ¿Qué nos dice Dios acerca de la relación de los chicos? Atentos, chicos. ¿Qué nos dice Dios acerca de la relación de ustedes con sus padres? Y le voy a dar una pista. Es una parte de la Biblia que no fue inspirada, y no estoy diciendo una herejía, una parte de la Biblia que fue escrita directamente con el dedo de Dios. ¿Qué parte de la Biblia fue escrita directamente con el dedo de Dios? Sí. Los 10 mandamientos. Y hay uno que nos dice cómo tenemos que actuar como hijos. ¿Qué mandamiento es? ¿Brisa? Bien, el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué, Mica? ¿Te acordás cómo sigue el mandamiento? ¿Hago? ¿Te acordás? Para que tus días... ¿Y cómo podríamos definir eso de para que tus días se alarguen? ¿Cuándo se van a alargar nuestros días eternamente? Es el único mandamiento con promesa, chicos. Y no nos dice, pórtate más o menos bien, hacele caso, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y miren lo que dice Elena de White. Hay muchos niños que profesan conocer la verdad, no tributan a sus padres el honor y afecto que se les debe, que manifiestan poco amor hacia ellos y no los honran. O sea, hay chicos que se dicen cristianos y no parecen. Dice más adelante, nuestros jóvenes declaran abiertamente
que se encuentran entre los que guardan los mandamientos de Dios. Y si les preguntamos a nuestros chicos si guardan los mandamientos de Dios, dirán, sí, yo soy de los que guardan los mandamientos de Dios. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Y sin embargo, muchos de ellos descuidan y violan el quinto mandamiento. Y por lo tanto, no pueden recibir la rica bendición prometida a los que observan este precepto, honra a tu padre y a tu madre. Dice, nunca entrarán, ¿dónde? En la tierra nueva, en la cual podrían vivir eternamente, a menos que se arrepientan de su pecado y reformen sus costumbres y su carácter mediante la gracia de Cristo. Dice, los que no respetan y aman a sus padres, no respetarán ni honrarán a Dios. Los que no soportan la prueba, los que no honran a sus padres temerosos de Dios, no obedecerán a Dios y por lo tanto no pueden esperar entrar en la tierra prometida. Ese mensaje es para los jóvenes. Es un mandamiento vigente. Dios nos pide que honremos a nuestros padres. Y ojo, esto no es para los chicos chiquitos, porque todos somos hijos. ¿Quién no es hijo aquí? Todos somos hijos. ¿Y cómo honramos a nuestros padres? ¿O solo hay que honrarlo hasta que esté emancipado? Una vez que me emancipo ya el mandamiento perdió vigencia, ¿no? Y además enseñamos a nuestros hijos pequeños a honrarnos en la forma que nosotros honramos a nuestros padres. Pero si la familia no está funcionando, ¿qué pasa si mi familia no está tal cual como Dios lo pide? ¿Qué pasa si, o porque yo no tenía el conocimiento suficiente, o porque cuando conocí la verdad ya tenía mi proyecto familiar en marcha? ¿Qué pasa si mi familia no está tal cual en los planes de Dios? Jeremías 30, versículo 17. ¿Tiene remedio una familia con dificultades? Dice allí en Jeremías, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. El proyecto familiar es un proyecto de Dios. Y cuando Dios encara algo, lo termina. Llevemos nuestras familias a Dios para que Él traiga la sanidad. Dice Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. Pongamos nuestras familias en sus manos. El mismo Dios con poder creador, el mismo Dios que tomó este proyecto y nos lo entregó a nosotros, Él es capaz de recrear nuestra familia. Démosle a Dios gracias por nuestros hogares, así como están, y pongámoslos delante de Él para que Él los sane. Decía, ¿recuerdan hoy en la escuela sabática Amós? Decía en el capítulo 9, versículo 11, en ese día yo levantaré la tienda caída de David. Yo levantaré sus ruinas. ¿Pero por qué Israel no recibió esa promesa? Porque no se entregó. Sabemos que esa promesa la tenemos nosotros, porque el proyecto familiar no termina aquí. El proyecto familiar es por la eternidad. Y sabemos que en Apocalipsis 21:5 dice, Él hará nuevas todas las cosas. Claro, la salvación es personal, mi relación con Dios es personal, pero sin embargo, Josué, ¿cuál fue la declaración que hizo ante el pueblo? Él no dijo, yo solo voy a seguir a Dios. Josué capítulo 24, versículo 15. Cuando había dudas, aún en medio del pueblo de Israel, de quién servir, Josué dijo, ¿y si mal os parece servir a Jehová?
escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿quién? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque el galardón es grande, porque el tiempo que nos queda para compartir como familia es eterno. Llevemos nuestra familia a Dios para que Él no solamente nos dé un cielo aquí en la tierra, sino nos permita como familia poder volver a reunirnos y poder disfrutar con Él la eternidad. Encontré una devoción matutina muy, muy vieja, no encontramos el año, una devoción matutina de Elena de White. El tema de esta semana era el cielo es un sitio real y maravilloso. Es del 14 de diciembre. Y tiene allí un compilado bajo el título Se reunirán las familias. Cristo ha de venir en las nubes y con grande gloria. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos en gloria. Volverán a unirse los eslabones de la familia. Los justos que vivan aún son mudados en un momento, en un abrir de ojos. Y sigue contando lo que hacen los ángeles por glorificar y por acompañar a los santos resucitados. Y dice, santos ángeles llevarán niñitos a los brazos de sus madres. Con gozo indescriptible, los padres ven que sus hijos reciben la corona, el manto y el arpa. Han terminado los días de esperanzas y temores. Sus hijos han sido redimidos. Y termina diciendo, ojalá todos vosotros estéis entre aquellos que entrarán en las puertas de perla de la ciudad. Ojalá todos, como familias completas, podáis morar para siempre en el cielo de paz. Que Dios os ayude a luchar para lograr la corona de vida con este fin. Y no quiero terminar con palabras mías, sino volver a leerles este último párrafo con el que termina Elena de White. Ojalá todos, como familias completas, podáis morar para siempre en el cielo de paz.